Desperté con la vista nublada, sintiéndome completamente incapaz de abrir mis párpados. De la nada mis ojos, rotulando entre mi carne y oscilando como un globo terráqueo en mis cuencas oculares, intentaron desprenderse de mi cabeza, pues algo estaba perturbándolos, así como ellos me comenzaron a perturbar a mí. Esto no solo ocasionó que tuviera las fuerzas suficientes para abrir los párpados y dejarme cegar por un destello imposible de prevenir, sino que mi cabeza comenzó a resentir un dolor agudo, golpeando las paredes de mi cráneo y seduciendo a mi cerebro de apagarse. El sitio, pese a lo que había mencionado, era ridículamente oscuro. Una lámpara de aceite estaba por encima de mí, emanando un brillo inhumano, no perteneciente a algo que pudiera prendérsele fuego. El suelo, junto con mis ropas en mi espalda y las yemas de mis dedos, estaban mojados por lo que parecía ser vinagre. El aroma agrio y desagradable, que quemaba los pelillos de mi nariz, me hizo detectarlo. Busqué desesperadamente otro lugar al cual dirigirme, pues solo había una lámpara de aceite por encima mío, que brillaba con una potencia cósmica, solo descrita por alguien que la haya visto. Yo no pude ni podré jamás explicar qué clase de cosa tenía aquella lámpara. En fin, continuando con aquello, me levanté, complicadamente pues mi cuerpo apenas podía responder muscularmente ante mi exigencia. La lámpara no podía hacer mejor el trabajo de ser una lámpara. Pude quitarla por encima de mí y llevarla en mis manos. Esta estaba unida a un gancho de ropa, o un colguije oxidado, el cual la mantenía flotante e inerte ante cualquier vago que pasase por aquí. Todo parecía estar en su lugar correcto. Ayer recuerdo que había estado presentando acidez estomacal, que había bebido unos tragos y que tal vez, solo tal vez, había salido con la dama más encantadora de toda la ciudadela. Solo pensar en ella me estremece, cosa que debo de controlar. Continuando con lo que me trae aquí, vi como la lámpara comenzó a elevar el brillo, haciendo que todo lo que antes era oscuridad se convirtiera en un túnel, en el cual me encontraba adentro. Allí, las paredes de mampostería humedecida y mohosa, goteando todavía, brillaban un poco con la lámpara de aceite, que todavía quería cegarme. Continuando con esa travesía en tinieblas, o al menos una oscuridad casi permanente, me dispuse a caminar, sintiendo la frialdad del agua en mis pies, los cuales estaban descalzos. Mi ropa del día anterior continuaba en mi cuerpo. Recordé que una dama, de la cual os he hablado, o tal vez alguien más, me había dado un reloj de bolsillo, el cual tenía un fallo, y era que las manecillas estaban detenidas en una hora específica. Al tantear mi cuerpo, encontré aquel reloj, bañado en plata y con un fondo oscuro, con números en la misma plata brillante. La hora en la cual se encontraba detenida eran las 11:15. La hora marcaba lo que parecía ser una sonrisa, o al menos eso podía decir mi imaginación. Bastante alejado de ello, seguí mi curso por el enorme túnel. Las paredes mohosas daban una sensación de que todo era en colores verdosos en el túnel, pero, sobre todo, un aire bastante pesado que me ocasionaba dificultades para respirar. Era un sitio caluroso, aunque también húmedo. Pasaron unos tantos minutos, mientras caminaba, que encontré una salida. Pude detectar que era una salida, o un cambio de movimiento del túnel, porque al fondo, o al final, había un charco iluminado por lo que parecía ser una lámpara, al igual que la mía. Me iba acercando más y más al final del túnel, o eso creí, cuando una sensación de incomodidad recorrió todo mi cuerpo. Era extraña esa sensación. Es como pensar que estás en un lugar desconocido, sin embargo y pese a que todo el sitio es completamente ajeno a ti, quieres volver desde donde llegaste. La frialdad del túnel, así como todo lo que había vivido hasta ese momento, no hacía sino causarme cierta incertidumbre en mis pasos, los cuales se hacían cada vez más temerosos sobre qué podría encontrarme. Al acercarme al supuesto final, pisando el charco, casi me caigo del susto. El charco pertenecía a una plataforma con barandales que dejaba ver el fondo de lo que parecía ser un enorme pozo. El final era imposible de ver y el inicio, lo que me hizo sentir más temor, también era incierto. Lo único que había a mi alrededor eran más pasadizos a posiblemente más túneles con iluminaciones internas.
Podía acceder a ellos con los caminos de barandales que tenía a mis lados, que daban con varios túneles, unos 4 o 5 más en mi sección, mirando que podía subir y bajar con una escalera de manos. Abajo, arriba, por todas partes, había entradas a túneles iluminados, a la par que el cilíndrico pozo, repleto del mismo moho y la humedad que lo acompañaban, tenían algo extraño. Solo había túneles y no parecía existir ruido alguno más allá del goteo de las paredes. Seguí mis instintos y busqué alguna salida por los diversos túneles. Habían muchos iluminados con la misma intensidad de la lámpara de aceite, aunque otros se veían más oscuros y un poco apagados. Todos eran de la misma altura de entrada y contaban con lo que era una lámpara de aceite en el centro del túnel. No eran eternos, de eso estoy seguro, pero sí muy extensos. En una de mis elecciones al azar, como había sido mi vida hasta ese momento, decidí meterme a un túnel. Este estaba enfrente y 2 pisos arriba del túnel del cual había salido. Mientras miraba toda la estructura, digna de un castillo victoriano, con piedras talladas por arquitectos milenarios, me cuestionaba a mí mismo sobre qué había ocurrido la noche anterior. Recuerdo a una dama, quien me otorgó el reloj de bolsillo, recuerdo mi acidez estomacal y que todo, hasta esa noche, se había encontrado en su lugar correcto. Todo parecía acomodarse para mí. Había tenido una casa en una linda pradera alejada de la sociedad, un título del zapatero de la ciudadela, y vi por primera vez con mis ojos cómo el crepúsculo de la mañana me bañaba completamente, antes de asistir a lo que era, creo recordar, una reunión de empleados locales, por mero capricho del rey. Era un sitio repleto de empleados y nobles trabajadores. Después me encontraba yo, siendo el más novato, joven e imbécil, como el resto de los que me van a reemplazar. Recordaba y recordaba que era lo que me había traído allí, pero nada parecía despejar mi neblinosa memoria. Lo único que, hasta ese momento, había quedado grabado con hierro hirviendo en mi cabeza fue la profundidad del pozo en el cual me encontraba. Su oscuridad llegó a penetrar en mi alma como un cachorro muerto a un niño. Seguí mi paso por aquel túnel que había elegido y, desgraciadamente, así como el primero, solo pude encontrar la misma rutina. Me estaba sintiendo agotado cuando, de la nada, como si algo me hubiera previsto de actuar, sentí algo que me retenía en el suelo. Al mirar mis pies encontré algo retorciéndose entre mis dedos. Mirando con la fuerza de la luz de la lámpara de aceite, había pisado una criatura bastante viscosa. Era diferente a todo lo que había visto hasta ese momento, aunque, con mucha imaginación y subjetividad, podía compararlo con una cucaracha enorme, o una oruga con patas y obesidad. Sentía la viscosidad de su cuerpo y los chillidos de la criatura eran pertenecientes a otros seres. Me alejé lo más rápido que pude y continué mi camino. En eso, pude contemplar lo que era un hueco, cerca de lo que era un agancho, como en el que había tomado la lámpara en el primer túnel. No sabía qué significaba, pero, tan rápido como lo vi, contemplé algo. La realidad que me tenía de frente el mundo. Puse la lámpara en aquel gancho tras ver que algo se acercaba. Con el temor recorriendo mi cuerpo y paralizándome, me escondí en aquel hueco. Fue algo demasiado conveniente. Cuando me oculté, sentía el caminar de unos pies con botas, pero no eran pies, o al menos no se sentían como pasos humanos. Eran como si fueran palillos caminando directamente hacia donde estaba, más bien corriendo. De la nada, mirando de reojo, miré varios ojos brillando en la oscuridad, desperdigados en toda una masa sin forma. Estos ojos eran idénticos a los de un perro o a los de una araña, pues eran completamente oscuros y brillaban de aquella nebulosa en su ocular. Esta criatura, parecía ser, se acercaba más y más. Al mirarla, por curiosidad, y temiendo por el quebrantamiento de mi cordura, noté su figura. Era idéntica a la criatura que había pisado, pero tenía patas de araña en todo su cuerpo. Los poliojos estaban allí, contemplando a su cría. Lloró igual que aquella monstruosidad que había pisado, pero pude ver de dónde provenía aquel rechillido. Su boca, repleta de colmillos en todas las zonas, desde la garganta hasta el final de su boca, que es así como puedo describirlo, desprendía un aroma fétido y un grito agudo, demasiado ensordecedor. Era una oruga con patas de araña, carne completamente pálida y repleta de venas con sangre oscura, la cual se veía conforme ésta tenía sangre pasando. La criatura se regresó por donde vino, no sin antes, con aquellos chillidos infernales, dejar detrás de ella una hueva enorme. Esta tenía muchas de aquellas cosas. Secretó aquella masa deforme de lo que parecía ser su vientre, abriéndose y dejando caer esta enorme cueva, con varios pequeños monstruos desagradables, emergiendo de una cáscara verdosa, con sangre negra cubriéndola y con múltiples chillidos haciendo eco en el túnel. Estas criaturas se retorcían conforme pasaba el tiempo, gritaban con aquel chillido característico y no lo pude resistir más. Me iba a volver loco.
Cuando una de esas criaturas se me acercó, por mero instinto primario, no dudé ni un segundo y aplasté aquella cosa con mi pie. La viscosidad de la criatura me regresó al estado al que había estado al comienzo. Mi pie completamente paralizado y con un horror enorme en mi cabeza. Las criaturas bebés seguían chillando, a la par que un crujido agudo, más bien lo que podía denominarse como un enorme rugido de criatura milenaria retumbó en todo el túnel. Supe de sobra de qué se trataba. Salí corriendo, disparado como una bala de un mosquete, y me acerqué a las plataformas metálicas que había por todo el cilindro y me dispuse a tomar la escalera de mano y me subí a otro de los túneles de toda esa fortaleza infinita. La criatura, mirando de reojo, estaba todavía buscándome, sin suerte. Pude mirar sus ojos dispersos mirando a los alrededores afuera de la entrada del túnel, así como también cómo este logró quemarse con la lámpara de aceite. Me introduje al túnel que había escogido y allí, sin ningún tipo de temor, tomé la lámpara de aceite que había. Esta, a diferencia de las dos del túnel pasado, contando la que había tomado, tenía menos luz, pero estaba bien, suponiendo que la criatura podría encontrarme. Seguí mi camino por el nuevo y oscuro túnel que no tenía fin alguno. Este era idéntico al primero, pues no parecía tener criaturas o ecos extraños. Sin embargo, conforme pasaban los minutos, sentía la presencia de alguien más. No sabía cómo explicarlo, pero era idéntico a como cuando estás caminando por una calle solitaria y presientes que alguien está allí, acechándote para matarte o asaltarte. Estos son tiempos muy extraños. Eso no fue algo describiera mucho, pero así mi cuerpo y mi mente se sentían, dispersando e intentando, en vano, alejar todo pensamiento negativo que consumiera mi ser. Al final, entre tanto escándalo, resentí una mano en mi hombro. Salté del miedo y me encontré con lo que parecía ser alguien humano. O eso podía pensar pues su cuerpo era, como el de costumbre, algo que hubiera visto por la calle de forma casual. No obstante, conforme mi vista se hacía cada vez más sensible, pude encontrar similitud con mis sueños, o mis recuerdos. Su tez pálida como la leche, sus caireles pelirrojos y sus enormes mejillas rojizas, con ojeras igualmente coloradas, como sus labios. Esos senos pálidos y curvos, siendo expuestos por aquel corset. Era idéntica a aquella mujer, era perfectamente parecida. Era un reflejo de todo lo que había imaginado desde entonces. Era tan perfecta como mis recuerdos habían expuesto. Ella, temerosa, mirándome con aquellos ojos verdosos, me preguntaba, con la mirada, ¿quién demonios era yo? Eso mismo era lo que yo me preguntaba. ¿Quién era yo? Mirando más a fondo, encontré sumamente similar su piel con la de aquellas criaturas. Incluso la palidez de su piel no solo estaba allí, sino las venas oscuras, repletas de enfermizos líquidos oscuros, que podían llamarle la atención a cualquiera. Sin embargo, eso ya no importaba para nada. No había nada de qué preocuparse. Era una humana después de todo, o al menos eso quería creer. De la nada, comenzó a retorcerse en el suelo, siendo algo que me tomó por sorpresa. Ella vestía con un hermoso vestido de tonos pálidos y azulados, el cual se fue desgarrando a medida que algo, de su espalda, estaba arrancándolo de su cuerpo. Cuando la mujer quedó con el torso expuesto, sin nada de ropa y solo aquellos bellos senos flotando, de la espalda emergieron 4 extremidades similares a las de una araña. Lentamente me hice poco a poco hacia atrás, encontrándome con un gancho de metal, como el que había tomado al inicio, y me encontré de lleno con lo que fue un evento retorcido. Su cuerpo comenzó a corromperse, pasando de tener una figura esbelta a tener un vientre hinchado y repleto de larvas que se podían ver por la transparencia de su tez. Conforme pasaban los segundos, su carne se hacía más y más pálida y cristalina, su cabello se iba cayendo y sus ojos se multiplicaban. Su cuerpo se hacía más y más monstruoso. Sus piernas y brazos fueron absorbidos por la carne, dejando solo las patas de araña como sus únicas extremidades. Los gritos de dolor no podían ser más desgarradores que esos. Era parecido a un parto, solo que esto cero era una metamorfosis. Siguiendo con la transformación, su boca fue abriéndose más y más, hasta convertirse en aquella cloaca de dientes y picos enfermizos, rodeando desde su garganta a su boca. La mujer había desaparecido y aquella criatura había emergido de sus cenizas. Con furia encarnada, simplemente se comenzó a acercar lentamente hacia mí, solo para que, con fuerza bestial, se estampara contra mí. Yo grité desesperado intentando hacer algo, pero no podía. Mi espalda había chocado con el suelo, mientras aquella criatura seguía gritándome, aunque fuera con ese horrible chirrido, venido del mismo infierno.
El escabroso evento solo ocasionó que la saliva de aquella cosa, o baba mucosa, se fuera dispersando debajo de mí, humedeciendo de nueva cuenta mi espalda. Todo era tan confuso y retorcido. Estaba perdiendo la razón y solo pude. Solo pude. Solo pude. Solo pude. Solo pude. Solo pude. Desperté con la vista nublada, sintiéndome completamente incapaz de abrir mis párpados. De la nada mis ojos, rotulando entre mis párpados y oscilando como un globo terráqueo en mis cuencas oculares, intentaron desprenderse de mi cabeza, pues algo estaba perturbándolos, así como ellos me comenzaron a perturbar a mí. Esto no solo ocasionó que tuviera las fuerzas suficientes para abrir los párpados y dejarme cegar por un destello imposible de prevenir, sino que mi cabeza comenzó a resentir un dolor agudo, golpeando las paredes de mi cráneo y seduciendo a mi cerebro de apagarse. Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.